Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Duque. Yo soy docente de la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado. Vamos a dar inicio a una nueva clase de desarrollo psicomotor y lúdico. Bienvenidos todos los participantes, todos los estudiantes. Les doy pues una cordial bienvenida. Vamos a continuar con la misma modalidad o metodología, que es a través de guías virtuales que vamos desarrollando pues las unidades de aprendizaje. En este caso teníamos un encuentro muy especial para realizar un cineforo. Se propuso en la clase pasada una película muy especial llamada La lengua de las mariposas. De allí los estudiantes iban a responder algunas preguntas contextuales de la película en torno pues también al tema que estamos tratando y compartirlo en este encuentro o en esta clase virtual. Permítame Profe, buenos entonces, días. buenos días, bienvenida. Gracias, Profe, buenos maestro. días. Buenos días, gracias por saludar. Eso es Profe, muy buena educación. Ustedes saben que en etiqueta, las normas de etiqueta en la red. Muy bien, Gracias, saludar, maestro. eso es muy importante. Bienvenida. ¿Sí vas a preguntar algo? sí, yo, Sí, dime, Camila. Camila. Es que para hoy tenemos una exposición, Susana y yo, ¿recuerdas? De la Sí. danza. Ah, bueno, Entonces listo. ya nos avisas en qué momento. Ok, listo. Ah, maravilloso, hicieron la actividad. Sí, La señor. felicito, bueno, entonces enseguida. Porque Gracias. precisamente quería que tocáramos después del cineforo, pues un tema que es muy importante y es la danza como una herramienta lúdico, didáctica para los estudiantes en su aprendizaje. También hace parte del desarrollo de todos de los movimientos básicos que necesita aprender el niño y cómo estos se desarrollan hasta llegar a formas o figuras gimnásticas y deportivas en el desarrollo pues tanto de su motricidad como de su aspecto emocional y psicológico, mental o cognitivo. Ok, listo. Entonces continuamos. Ya le estoy dando pues entrada a los demás estudiantes. Bienvenidos compañeros, ya somos 24 estudiantes para participar en este encuentro. Vamos a seguir trabajando entonces la guía virtual número 5. Acá la pueden observar, ¿cierto? La guía virtual número 5 tiene pues el desarrollo, es lo mismo de la clase pasada en su contexto. Y finalmente pues quedábamos acá en una lista de participación de exposiciones que les fue muy bien. Me pareció una actividad maravillosa donde cada uno de ustedes, bueno, más bien en parejas o en grupos, desarrollaban como tema lo lúdico, pero a partir de las TICs, como diferentes páginas web, diferentes aplicaciones y canales de video. O sea, las herramientas TIC nos ayudan para la educación. Entonces, el buen manejo de estas herramientas, el conocimiento de estas herramientas, nos facilita mucho la labor docente y son una herramienta fundamental, como en una época lo eran pues los libros, eh, los libros de escuela que manejaba pues maestro cada año lectivo. Ahora se convierte esto digital y virtual. Entonces de acá surgen muchas ideas que todavía falta por hacer, ¿sí? Por ejemplo, vincular algún tema en el desarrollo, alguna asignatura, cómo aprender, por ejemplo, las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, a partir de las herramientas TIC, pero ubicado para niños, ¿cierto? Y cómo se relacionan esas actividades con actividades prácticas que puedan ayudar al niño a que no solo esté sentado en un computador. Entonces, mire que hay ideas que nos sirven a partir de todo esto y el análisis de todas estas herramientas. Muy bien, entonces chicos, vamos a iniciar el cineforo y luego las compañeras nos van a hacer una exposición sobre la danza que nos va a ayudar como introducción al siguiente tema. Tips digital, entonces compartimos pues, recuerda que compartimos algunas páginas web que nos sirven para ver películas.
¿Sí recuerdan? ¿Sí la han utilizado? Hola. Cami, Sí. yo no me acuerdo. Ah, no hemos visto entonces esa parte. Yo No, tampoco. Ah, bueno, no. entonces ahorita les comparto, bueno, siquiera me acordaron, donde hay unos contenidos pues de películas y de documentales pues espectaculares para que ustedes pues se puedan entretener y también pues mirar, seleccionar unas buenas películas que nos hagan reflexionar frente a esta situación que estamos viviendo y también al quehacer docente y al desarrollo pues en sí social y educativo. Bueno, entonces eso lo vemos ahora. También no les mostré una lista de documentales en YouTube, que son muy interesantes, documentales educativos. No. Entonces vamos a luego hacer eso para que ustedes se informen y seguimos pues con la clase. Recuerden que todos esos temas que nos ayudan en este momento es importante. Uno flexibiliza el currículo. ¿Por qué? Porque no estamos en clases presenciales y no podemos trasladar la escuela a la casa a través de lo virtual, ¿no? Eso es una adaptación y eso es un proceso. Además de ser un proceso, debe de tener un buen manejo, unos tiempos, unas dinámicas diferentes para que el estudiante no se canse, para que el docente también tenga muy bien preparado, pero además logre llegar a esa enseñanza y aprendizaje, que es lo que necesitamos. Bueno, el largometraje se llama La lengua de las mariposas, es una película, si no estoy mal, de 1999, o sea, a finales del siglo XX, y es una película que retrataba, estoy poniendo como en contexto, como a manera de sinopsis, retrataba una situación política y social en España, ¿cierto? Y cómo el protagonista, que es un profesor de la época, le impacta tanto la vida de sus estudiantes y en especial de un niño, pero que a pesar de ese impacto y de ese amor por ese maestro, tiene que el niño adaptarse a esa situación social y terminar también, en cierto modo, rechazando eh, como ese afecto que logró obtener con su maestro. Bueno, acá hay unas preguntas, ubicación espacio-temporal, descripción de los personajes principales, cuál es la idea principal de la película, qué conflicto enmarca la trama de la película, cómo se soluciona, no sé si ya hicieron el escrito corto, breve, cómo se desarrollan las relaciones interpersonales y afectivas, enumerar las virtudes y defectos que se reflejan en la película por los personajes. O sea, esto es como un análisis, eh, además de contextual, emocional y psicológico, de la situación que marca pues el director en la película. Describe el fragmento que más te impactó, escribe una conclusión sobre la enseñanza que nos deja la película para la vida personal y docente. Bueno, ¿quién desea iniciar? Acá anotamos los nombres y podemos abrir como la discusión. Es muy interesante porque lo vamos a ir poniendo en contexto de hoy. Profe, yo quiero hablar Comparte. sobre los personajes principales o lo vamos a Puede hacer en hablar, orden de él. no, puede hablar de lo que desees. Dime tu nombre Bueno, completo, por favor. Cristian Camilo Jaramillo Giraldo. Gracias, Camilo. Dale, adelante. Listo, yo voy a hablar pues de los personajes principales que encontré. Pues para mí solamente habían dos, que era Moncho, que era el protagonista que es curioso y tímido al inicio de la película, pero se hace más maduro y comprensivo al final. Y don Gregorio, que era el profesor republicano y ateo que enseña a sus estudiantes de una forma diversa. Y ya los personajes secundarios era Andrés, que era el hermano mayor de Moncho, el que tocaba el zapón, Rosa, que era la mamá y era ama de casa, don Ramón el sastre republicano, que era el papá, Aurora, la niña que era la novia de Moncho, Roque, que era el chico, pues el amiguito de Moncho, el amistoso, el aventurero, y eh, también saqué como secundario el alcalde, que era el gobernante del pueblo, el cura, y espera,
Carmiña, que era la hija bastarda de don Ramón. Ya, profe, esos pues fueron como los personajes que logré identificar dentro de la película, que fueron los principales y los secundarios. Excelente. Entonces, mire que una forma de ver películas es cuando uno ya se Profe, sí, funciona. detiene analizando poco a poco la película para poder desenglosar como su mensaje. No verla de una manera como desprovista como de atención. Entonces, al ser un cineforo, esa es la diferencia. Por eso es una herramienta pedagógica o metodológica que nos ayuda a la enseñanza y al aprendizaje. Sí, ¿quién dijo que iba a seguir? Mariluz. Mariluz, sí, adelante. Mari, ¿cómo es Bueno, tu dice apellido? cuál es Mariluz Mejía. Mari es sí. Ujú. Sí, Mari, dale. Bueno, dice cuál es la idea principal de la película. Pues Ajá. a nuestro parecer, Sí, es el defender la libertad de expresión y la democracia, la importancia del estudio, de la lectura, el poder descubrir la importancia de otros aprendizajes por descubrimiento y observación, y así olvidar la guerra y la intolerancia, la ignorancia de las personas que se dejan llevar por un partido político y olvidando la libertad de expresión, que es lo más importante. Ya, expresión en esa maestro. época, excelente. Mira que das en el punto exacto. Sí, como también la situación política de un momento en la sociedad impacta en la educación, como hoy día. ¿Sí? Mira, toda situación histórica que afecte a la humanidad afecta a la educación. Entonces hay muchos teóricos que están proponiendo que la escuela debe de renovarse también, que la educación, o sea, no puede volver a ser lo mismo si nosotros nos vamos a hacer lo mismo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Sí, Cami, puedo decir lo que yo tengo también de esa pregunta. Y yo Claro, también. claro, díganme, vayan colocando los nombres en el chat si desean. Susana Ospina Restrepo, Cami. Listo, Susana, dale. Es que es muy bueno Ella- anotarlos acá para yo saber. Dale, sí, dale. Susana. Susana Restrepo. Bueno, la idea principal que yo percibí, ajá, Sí, es defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la observación como un camino para despertar los sentidos. Esa fue la idea principal de la película para mí. ¿y qué piensas tú de eso? ¿Cuál es tu opinión? Si estás de acuerdo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pues Cami fue mi idea principal, estoy de Bueno, acuerdo. si es tu idea principal, ¿por qué surgió? ¿Por qué surgió? Porque precisamente por eso iban a tratar de matar a Moncho, a Moncho y a su familia, por su pensamiento liberal, por su forma de percibir el mundo, gracias al maestro, fue que él despertó ese sentimiento, pero él lo tuvo que retener nuevamente por eso mismo, por la opresión que hubo en ese momento con esa guerra que se armó allá. Sí, Entonces, para mí esa es la idea principal, la libertad de pensamiento, inicialmente. libertad, la libertad de pensamiento. ¿Y tú piensas que la educación aporta a la libertad de pensamiento o al contrario? No, al contrario, ¿Cómo así? la educación no deja que haya libertad de pensamiento. ¿Y eso? ¿Por qué? Cami, son muchos factores. Son muchos factores porque la educación idealiza a un estudiante perfecto y no deja como que las ideas de los estudiantes fluyan, siempre como que los cohíben o los enmarcan de rebeldes, solamente por tener un pensamiento totalmente diferente al de ellos. Pues en el caso de la película y en el caso que estamos viviendo hoy día también se ajusta. Sí, ¿Tú qué también. piensas? Bueno, eso, mira que es un punto de vista muy interesante y fuerte, porque se supone que la educación debe de aportar a la libertad de expresión, a los derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, del pensamiento. O sea, hay unos fines, por ejemplo, unos fines enmarcados del gobierno, o sea, fines de la educación en Colombia, ¿sí? Que se retratan pues desde la ley
que nos plantean pues, acceso a la tecnología, al conocimiento, ¿cierto? El respeto, los valores, el buen trato, tantas cosas que de pronto no se están dando o no se dan o difícilmente se dan. Entonces la labor docente debe de propender es precisamente para ese desarrollo, para que el estudiante, sí, preocuparse por el estudiante para que sea útil a la sociedad, transforme la sociedad y no sea un simple producto. Entonces, cuando eso no se da de esa manera, entonces la educación se vuelve represiva, ¿sí? La educación se vuelve es una camisa de fuerza, lo que estabas diciendo tú. Pero eso va a ser la responsabilidad de quién, del maestro, del sistema, de No, la institución el como tal. sistema. ¿Será el De sistema? todo el Sistema. mundo, de todo el mundo. No, los maestros tratan de quitarnos muchas veces la venda de los ojos, pero ¿qué pasa? Que el sistema tiene ya lo que se va a enseñar y lo que se tiene que enseñar no se puede salir de ahí, porque si no, o te echan o te matan. Entonces, son dos opciones como muy fuertes. Creo que los maestros están tratando de luchar contra eso, pero es un monstruo muy gigante y eso nunca va a desaparecer. Entonces lo que más se puede hacer es uno conocer el sistema, estar en el sistema, pero proponer a partir del sistema, porque de todas maneras nosotros tenemos una libertad de cátedra, ¿sí? Ajá. Cuando tenemos esa conexión, esa, eh, eh, el momento de la cátedra con el estudiante que ya se vuelve algo también íntimo, porque no nos han puesto todavía cámaras en los salones, no falta sino eso, ¿cierto? Entonces hay una libertad de cátedra que allí podemos desarrollar hasta cierto punto, con mucha responsabilidad, eh, como desarrollar pues todo el aprendizaje, lo que necesita el estudiante para poder enfrentar una sociedad. El problema es que muchos docentes pueden terminar dando opiniones personales o asumiendo posturas políticas. Esa es mi pregunta. ¿El profesor asumió con sus estudiantes una postura política o una ideología o los adoctrinó? Mire que hay un No, docente puede adoctrinar. ¿Usted sabe qué es eso? Adoctrinar a un estudiante. O sea, irlo como ponerles conocimiento. moldearlo a través de ideales. Imagínate. Por ejemplo, yo, Profe, sí, sí, adelante, permiso, adelante. Sí, permiso. Profe, eso sí. sería conductismo. Bueno, lo que pasa es que el conductismo ya es algo que proviene desde una teoría del aprendizaje y desde la psicología eh, a través de la experimentación, entonces del estímulo-respuesta. Puede tener tintes de conductismo y también de Porque como pedagogía estás hablando de tradicional modelar, y también de tradicional. Recuerden que la pedagogía tradicional propende es por desarrollar un ser humano íntegro, pero a partir de unos valores eh, que también tocan con lo religioso, con lo político, una cosa muy tesa. Pero sí, Pro- puede tener esto, pero la doctrina se esconde de muchas formas. Profe, Sí, sí. pues a mí me parece que, a ver, el profe tenía un pensamiento revolucionario, pero él disimuladamente quería como que los niños también, o sea, sí los estaba adoctrinando, pero a ser mejores, a ser con un espíritu libre, a que ellos pudieran opinar, porque los padres de estos niños eran ignorantes frente a muchos temas y por eso es que se dejaban manipular y no tuvieron como esa iniciativa de ellos, por decir, a defender sus derechos, porque si todos se hubieran juntado igual, mentiras, no, de pronto sí igual los hubieran matado, Sí, es que mira pero sí, que, sí sí, el maestro tenía un espíritu revolucionario que él quería como transmitírselos a los estudiantes. pero es que Igual las eso, mariposas lo que significa es como libertad, libertad, entonces a eso lo reduje. tan bello como explicar sobre la lengua de las mariposas, ¿cierto? Esa escena es Sí, muy hermosa. excelente, súper. Sí, Nicolás iba a decir algo. profe, respecto a esas ideas, es que la película es muy clara respecto a eso. Ahí se nota de que no es la edad como para impartir esas ideas a los niños. Ajá. Mira que el profe dice que al menos que se salve una generación, van a crear espíritus libres.
pero realmente no es esa edad, o bueno, sí, de esa edad porque no tienen la madurez como tal para aceptar ambas visualizaciones, como las cosas más malas o las que están en conflicto en esos momentos. No Me refiero a adquiere, los no tiene ideales, sí, sí. tanto como derecha o izquierda, ¿cierto? Entonces no tiene como la complejidad de pensamiento para tomar una decisión en sí. Entonces tenía esa idea más que todo ahí desde esos aspectos de modelación social y eso, profe. No sé. Sí, porque ya una doctrina es por decir, conducir a unos a las personas y desde el pensamiento a una tendencia política o ¿cierto? A un ideal político. Eso ya es empresa En educativa. este caso él lo que tenía era un ideal de libertad, como de una sociedad libre, que en esa época no se podía pensar así, que terminaba era asesinada. Mire que eso pasó en esa época, en una época pues, ¿quién consultó en qué época pasó eso? De la Guerra Civil Española. Menos en En 1900, 36. ¿Cómo? más o menos 36. por los años de 1930, Eso aparece fue, 1933, 34. y eso fue con el gobierno de Franco, que después se une a los nazis, a Hitler. Oye, eso es Al fascismo, eso, con el fascismo. Inclusive bombardean un pueblo llamado el Guernica. Bombardean un pueblo de puros inocentes y eso es algo horrible y eso impacta en todos los ámbitos, sobre todo también en los artistas y en la misma sociedad, pero en esa época no se podía retratar como ahora, o sea, tomar fotografías, tener tantas evidencias. Profe, Sí, ¿tú me permites hacer un poquito una contextualización en los años 30 con adelante, respecto a la educación? Sí, está bien. Al maravilloso. iniciarse la década de los años 30, el sistema educativo español se hallaba en condiciones muy precarias. El Estado tenía una presencia débil, subordinada a la actuación de la Iglesia Católica en la enseñanza. La desidia pública se manifestaba en los niveles primarios de la educación, en la discriminación que tenía lugar entre quienes podían cursar el bachillerato y quienes no tenían la posibilidad de estudiar tras la primaria, en la dejación de la enseñanza secundaria. Señalaba así, de todos los problemas que interesan a la regeneración político-social de nuestro pueblo, nos conozco uno solo tan menospreciado como el de la educación nacional. De esta forma, la Segunda República nació con el programa de reforma global del sistema educativo que incluía la construcción urgente de escuelas, la dignificación del maestro con un aumento sustancial de retribuciones, el establecimiento de un sistema unitario de 3 ciclos, el fomento de una pedagogía activa y participativa, una concepción laica de la enseñanza. ¿Está? Excelente, mire que ahí contextualizando eso, mire la educación como hasta cierto punto estaba siendo responsabilidad de la iglesia. Y eso también es algo complicado, ¿cierto? No es que sea malo, pero complicado sí es. Muy bien. Profe, te puedo hacer otra preguntita, discúlpame, con respecto a Sí, lo que Nicolás asentaba, de cierto, de que los niños no tenían la edad adecuada como para que los profesores, es cierto que el profe les hablara de esta forma y más como de cosas políticas, pues como inyectándole su ideal, pero contextualizándonos no era como necesario que ocurriera. Pero es que mira la baja autonomía que tiene el niño a esa edad. Porque después de un regaño, después de que lo presionaron porque eso fue casi lo ultrajó esa mamá al niño, le impartió miedo. También miedo, aparte de que iban a matar a la familia, porque también veía al papá preocupado con el contar de los días. Mira esa alta permeabilidad del niño en cuanto a alguna represión de los sentimientos y emociones. Era como el miedo opacó todas las ideas que ya había el profesor, ya había impartido. Entonces, por eso, no hay como ese desarrollo o ese aumento de conocimientos para que él tome ese tipo de decisiones en esos momentos. pero de igual cuando él empezaba a gritar esas cosas, también gritó el nombre del pájaro y el nombre de la lengua de la mariposa. Para mí eso fue muy significativo.
como si le mandara un mensaje al profesor. Sí, eso es muy teso. Ahí Como un era grito de libertad, ¿no? ahí Profe, fue pero la mayor tensión para terminar. Uy, que es el cierre brutal. Uf, Sí, sí, fue Pero, por impresionante. sí, ejemplo, Sara. con respecto a lo que dice Nicolás, yo me cuestiono. Entonces, porque, por ejemplo, yo crecí con ideologías religiosas y creo que es algo que es, incluso en esta época se ve así como se veía en la película. O sea, en esta época uno le imparten ese tipo de ideologías y que tiene que ser así. Y quien no, como le decía la mamá al niño que ¿cómo era que le decía? Que quien no creía en el cielo, que era uno de los mayores Que pecados, se iba para el como todo este tipo de infierno, cosas se sí. sigue viviendo ahora. Entonces, eso me hizo cuestionar en ese momento que Nicolás dice, entonces, ¿cuál es la forma adecuada de uno llegarle como a los niños este tipo de temas? Porque es que, eh, no sé, pues yo creo que el niño no tiene como esa madurez, pero igualmente si uno no le habla a temprana edad a los niños de todo este tipo de cosas, Que hablar. se pueden confundir muchísimo. Y por ejemplo, a mí me decían cuando era chiquita todas esas cosas que nadie me daba como una libertad de elegir, como de ver otras ideologías. Entonces para mí eso era lo ultra mega real y no había forma pues como de derribar esta ideología. Y ya después cuando crecí, eso fue un inconveniente. ¿Por qué un Entonces, ¿cómo inconveniente? ¿Por qué debería piensas ser que un esa educación inconveniente? con respecto a las ideologías y a las políticas? Bueno, esa es muy buena pregunta. Por eso hay que analizar de dónde viene, o sea, el origen de la educación aquí en Colombia, porque todo eso es como una tradición, ¿sí? Aquí en Colombia incursiona, pues, cuando empieza la academia, eso es con la colonización y después los jesuitas, que directamente desde la religión, como una forma de colonización, imponen, pues, la educación con unos fines claro, religiosos. Entonces todo eso se vuelve una tradición que pasa de generación en generación y por eso la religión está tan inmersa aún hoy en la educación. Sin embargo, con la constitución política, eso cambia, porque al decir que hay libertad de culto estamos en un Estado social de derecho, entonces, y tener libertad de culto, ahí cambia un poco eso, impacta la educación también. Entonces, sin embargo, en la educación pues oficial, porque en la privada, cada institución puede asumir como una línea, y muchas instituciones asumen como línea la enseñanza de la religión. Entonces es bien, Pero, por es bien ejemplo, complejo. eso sí está bien que una institución tenga una línea sabiendo que, o sea, el que va a elegir que el niño esté ahí son los papás. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí donde está la primera dificultad. La ignorancia de muchos padres frente a la educación de sus hijos, cómo eso determina toda su formación a futuro. Claro, primero piensa, ¿qué es lo que piensa un padre para meter a un niño a una escuela? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que se piensa? O si ustedes Que son sea una buena persona, que sea un colegio, pues, cuando son privados, pues, o también los públicos, en términos que tenga generales. una buena reputación, que tengan los mejores resultados Eso académicos. es lo principal. Entonces, mire, el orden de prioridades no es que la escuela busque ajustarse al niño, sino que el niño se ajuste a la escuela para poder tener unos buenos resultados como la escuela lo propone. Y ahí es donde Profe, y está la eso pasó dificultad. mucho en la normal. Eso pasó en la normal porque muchos decían como yo no estoy acá porque quiero ser profesor, ni nada de eso, solo como mis papás me inscribieron que porque es la mejor institución de Envigado, pero más no porque yo quiera ser profesor. Entonces, Entonces es hay un como para conflicto. dialogar eso, ¿no? Sí, eso es una Ajá. de las problemáticas, claro, porque al ser una normal, tiene directamente la línea pedagógica. Y si a usted no le gusta, a un joven no le gusta, sí, aunque eso todavía puede ser muy subjetivo, entonces por eso hay que tener una muy buena orientación como padres para poder elegir bien en la escuela. Y también va en el orden de lo económico, ¿sí? Porque si está Profe, en un pero nivel económico
bajo, ¿qué pasa? Las oportunidades son más pocas. Ya la elección de los padres para la escuela de sus hijos no va a tener más variedad, sino ingresar a una escuela oficial y pensar en qué debe ser, cuál es la mejor y allí buscar el cupo. ¿Quién iba a hablar? Profe, pero eso Sí. no llevaría a nuestros niños y muchachos a ser como reprimidos. O sea, se me viene a la mente la canción de Pink Floyd, Another Brick on the Wall, cierto, que eso es sacado de nuestro sistema educativo, pues que eso es una realidad, Sí, sobre todo cuando donde hay a la una imposición educación. para nuestros muchachos, discúlpame, profe, que ya Sí, acabo, donde hay una adelante. imposición, donde sus gustos no tienen nada que ver. Mira, por ejemplo, lo que cuenta Camila, y yo imagino que eso se ve en todos los ámbitos y en todos los extractos. Entonces pueden llegar a ser muchachos reprimidos, ¿cierto? Sí, pues eso sí tiene mucho que ver, porque sobre todo lo que tú hablabas ahora, que la escuela, a la escuela se empezó a vincular la empresa, o sea, todo un sistema, una ideología empresarial empieza a permear la escuela e inclusive a modificarle mucho de su lenguaje, el lenguaje pedagógico también lo empieza a modificar bastante la empresa y en sí, ¿por qué se da la educación? Porque las empresas empiezan a financiar la educación como una forma de capacitar a las personas o al pueblo para que sean empleados de las mismas empresas. Eso es una cosa muy tesa, ¿cierto? O sea, un modelo de educación muy, muy fuerte. Entonces, por eso las escuelas empiezan a tomar una cierta como diseño, como estructura, como sistema. Claro, entonces, como hay menos oportunidades, los estudiantes terminan, los jóvenes o niños terminan en escuelas que no les brindan como las posibilidades, por así decirlo, de desarrollar todas sus capacidades y sus talentos. Pero lo que vos decís es cierto, se construye mucho esa represión en los niños. Por eso el acompañamiento de los padres, muchachos, es una cosa vital. Y el docente ahí está como un ente dentro de ese sistema que muchas veces es maniatado para poder hacer grandes transformaciones y le exigen que haga transformaciones. Eso es una paradoja, ¿no? De ahí hay que Sí, reflexionar profe. muchas cosas. Sí, Entonces, mire profe. que a pesar de que la película se da en un contexto de una época de principios del siglo, ese es el siglo XVIII, XIX, el siglo XX, 20. a principios del siglo XX que empiezan a acontecer tantos grandes cambios a partir pues de esas dictaduras y cómo la república derroca esas dictaduras, se da la guerra, y eso es una cosa de locos. La escuela empieza a adquirir un modelo también guerrerista. Por ahí un documental muy bueno que pues, se lo Profe, recomiendo que perdón, lo ¿cómo vean. así que guerrerista? Sí, porque miren, tenemos un modelo también con cosas de Prusia, de Grecia, de la época de la guerra, y de los campos de concentración. Nosotros normalizamos las Ok. cosas, pero en la escuela el timbre viene de los campos de concentración. ¿Ustedes no sabían eso? Yo Sí, no Para, sí, sabía. sí. para Sí, organizar los claro, que empezó con tiempos. una campana, como una Para campana. organizar los tiempos de cambio de clase, así eran en los campos de concentración. Mire, como si fueran dispositivos, eso lo analiza mucho Michel Foucault en Vigilar y Castigar, donde analiza estas instituciones como la cárcel. Entonces, por eso muchas veces hay jóvenes que hacen relación de la escuela con la cárcel. Oye, y en el fondo tienen muchas cosas de cierto. Eso es un tema muy espinoso, ¿cierto? Porque la escuela antes en Grecia, ¿cómo era? Antes del surgimiento de la academia, que se dio más o menos a partir de principios del siglo XVIII, el surgimiento de la escuela donde empiezan a separar los saberes, el surgimiento de la academia donde surgen ya las profesiones, pero antes el estudiante no habían paredes, o sea, estudiaba, por ejemplo, en el modelo pues desde la época antigua,
el estudiante se acercaba al maestro y le decía que quería aprender de él. ¿Sí? No se sometía como a un sistema y ese sistema tener que ver un poco de cosas, sino que era más libre. ¿Cierto? Entonces ya después cuando surge la academia, claro, separan los saberes y empieza todo este sistema pues que hoy día tenemos. Que se ha tratado pues de cambiar a través de promulgar la pedagogía como una ciencia, preocuparse de los docentes y el sistema en sí por comprender cómo es que aprenden los niños, los estudiantes. Eso antes no interesaba, ¿cierto? Profe, y donde el niño ya se puede expresar, donde el niño analiza, participa, pues porque mire que en la pedagogía tradicional, no, el niño no, solamente era el saber del maestro. En cambio, ya digamos que en este tiempo ya hemos como evolucionado un poco, porque los niños ya sí pueden alzar la mano y Sí. pueden hacer sus interpretaciones. Sin embargo, ¿O qué todavía piensan mis compañeros? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Profe, Es, Un relativo. sí, Sí. depende Muchachos, del maestro. queda menos de un minuto, entonces ya nos vamos a encontrar de nuevo. ¿Listo? Por si se corta. Eso depende mucho también del maestro, eso es cierto. Porque mire, dentro así de una escuela o una institución tenga un modelo pedagógico, el maestro va a tener un estilo pedagógico personal.